Ahora sí. Muy buenas noches, mis queridos hermanos, hermanas. Es un gusto para mí estar nuevamente con ustedes. Hemos ya suplicado pues a nuestro Señor Jesucristo que no sean mis palabras las que sean hoy pronunciadas y sean las de Él, que mis labios solo sean una apariencia nada más, así como los oídos de ustedes no sean los vuestros, sino los de nuestra Madre Santísima, quien escuche desde el fondo del corazón. Pues comenzamos con uno de los temas. ¿Por qué nosotros no podemos vencer al demonio por nuestras fuerzas? ¿No Cristo ya lo venció? Entonces, ¿cuál es el problema? Si yo puedo vencer ahorita a un boxeador, solo tengo que usar mi inteligencia, no ponerme a combatir con él porque me vaya a rimar, pero puedo vencerlo de otra manera. ¿Pero por qué al demonio no? Ah, pues que es espiritual, ¿y eso qué? Hago una oración, yo le digo, yo soy fulano de tal, y yo te exorcizo, yo te envío, no. ¿Por qué? En el principio estaba Dios. Podemos ir viendo el Génesis. La Santísima Trinidad. Más tarde Dios crea, ¿verdad? Crea al mundo angélico. Entre ellos está Luzbel, antes de ser Lucifer, antes de ser el demonio. Más tarde Dios crea al hombre. Después crea a la mujer. En otras palabras, resumido, crea al ser humano. Bueno, luego que viene la rebelión, los ángeles de Dios y los ángeles de Satanás, allá en el cielo. Se rebelan, dicen yo no te obedeceré y los demás lo siguen, ¿verdad? Bueno, después de Dios, ¿quién viene? Vamos a ir razonando poco a poco. Cierta patología en la iglesia que se está manejando también, que ya es una especie como, no sé, es enfermedad afectiva, ya es mala intención, porque también tenemos personas malas en la iglesia, o es ya algo pues de corto entendimiento, como lo dijo un obispo, que nos dio una plática, que fue pues, el que me dice, sí, hace el ministerio de dar estos mensajes. Bueno, ¿qué decía el obispo? Se los diré despuesito. Después de Dios, lo dice el magisterio de la iglesia, después de Dios venía este ángel hermoso, que ahora sabemos que es Satanás, pues Lucifer. Después de Dios venía él, después toda la jerarquía angélica. Por eso es que aquel místico y teólogo lo divide en tres, o sea, 9 coros celestiales. Los superiores son serafines, tronos, serafines, querubines y tronos. Por lo tanto, a este grupo superior, ¿cómo se le dice a una persona que supera los intelectos de los otros intelectos superiores? Se les llama seres excelsos, pero excelsos en potencia, en intelecto, no en santidad. Ojo con eso. Porque no, es que no se le dice excelso, porque no, estamos hablando de potencia. En potencia está después de Dios, está Luzbel y todos los demás ángeles que conocemos, o también pues los podemos poner por nombre los demonios que conocemos. Entre los seres excelsos, después de la creación del ser humano, ¿quiénes son? ¿Quién es el que puede? Cuando Dios hace justicia, Él no lo hace directamente, porque de lo contrario nadie resiste, porque nadie puede competir con Dios. Dios no pelea con nadie directamente porque nadie puede pelear contra Él. Sería contradictorio decir que es Dios si alguien pudiera combatir a Dios. Entonces Dios siempre se vale de la misma criatura para hacer justicia, de las mismas cosas de la naturaleza, de todo lo creado para hacer su justicia. Y ahorita se los voy a comprobar. Bien, pero sigamos en el orden de la creación. ¿Quiénes más son seres superiores? Dios no va a ejercer la justicia directamente. La tiene que hacer por medio de una criatura. Pero ¿quién va a hacer esa justicia? ¿Quién va a juzgar a todos? Bueno, aparece Miguel. Pero Miguel tampoco hace justicia porque él no es divino. ¿O sí es divino? No, San Miguel Arcángel no es divino, es un ángel. ¿Hace Dios justicia a través de él? Sí, porque combate a Satanás, su rebeldía. Y Satanás no se convierte. Un ángel más pequeño, enamorado de Dios, que se mantiene firme en Dios, contra alguien que es superior. Pueden ir a consultar las fuentes de la iglesia y les va a decir que Miguel era inferior en capacidad a Satanás.
pero lo vence porque es Dios el que le infunde ese poder, pero no es Dios. Entonces, ¿qué sucede? Aquí hay una cuestión que no cuadra como contradictoria. Cuando hay algo contradictorio es porque hay una enseñanza que hay que investigar. Si Dios utiliza a la criatura para hacer justicia, pero Dios no la hace directamente, podemos hacer. ¿Qué va a hacer Dios entonces? Bueno, lo hace a través de, vayamos a un dogma. ¿Qué dice? ¿Qué es Jesucristo? Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Quién aporta a Cristo el cuerpo? Nuestra Señora. Ya Dios está en nosotros. ¿Qué hace Satanás? Trata de tentar a Dios. Ahí es donde viene la justicia de Dios. Directamente, o sea, directamente a juzgarlo. Él vendrá a juzgar a vivos y muertos. ¿Qué más dice? Que tiene reservado a estos ángeles en cavernas o lugares oscuros o de tinieblas, depende de la traducción bíblica, y que al volver, Él los lanzará al lago de fuego. ¿Quién? Jesucristo. ¿Por qué? Y a aquellos que siguieron a Satanás, iros de aquí, malditos de mi Padre, al fuego eterno. Es Jesucristo quien hace esta justicia. Entonces, esta contienda, digamos, esta batalla, si lo quieren ver así, titánica, colosal, ¿quiénes son los que están en contienda? ¿Será que es el pecador de la esquina? No, son seres excelsos, que por excelso de excelsos es Jesucristo, excelsos de excelsos es María Santísima, y de ahí vienen todos los demás. Son intelectos excelsos. Ahora, en santidad, después de Dios viene Jesucristo, que es Dios. Después de Jesucristo viene ¿quién? María. Después de María, ahora sí, ya viene este antagonista, que es Satanás. Estos son intelectos. Recuérdense que el pecado se origina en el intelecto. Un animal no puede pecar, no tiene pecado, porque no puede razonar. Los únicos que razonan, que tienen intelecto, son Dios, Santísima Trinidad, mundo angélico y el mundo humano. 3. Lo no creado, lo creado y lo creado. Entonces, después de Dios venía la gloria de los ángeles, o sea, la plenitud de los ángeles, que era Satanás. De ahí viene todo lo demás. Ya cuando María entonces, cuando Jesucristo ya entra en el mundo, en la historia, ya cuando María entra en la historia, entonces ya cambia todo esto. Se dan cuenta, se está empezando a hacer un nuevo cielo y una nueva tierra. Dios, Santísima Trinidad, el Hijo, que es Dios, o sea, Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre, María Santísima, de ahí los demonios. Cuando todo esto termina, ¿quiénes entonces van a estar en el corazón de Dios? Pues entonces viene Dios, los santos, o sea, las personas humanas, y ahorita les voy a comprobar por qué, los ángeles, jerarquía baja, demonios y los condenados. ¿Por qué? Cuando nuestro Señor Jesucristo viene, y por eso es la rebeldía también de Satanás, no se somete a la voluntad de Dios por muchos motivos y le tiene envidia a nuestra Madre Santísima. Por eso la mujer en este tiempo es otra vez tan atacada como lo fue Eva. Han visto las ideologías, el llamado feminismo, otras ideologías más, que se burlan de la mujer. Si hablamos del LGB y continúa, se burlan de la mujer porque el hombre quiere hacer como una versión no fiable de la mujer. Se burla de la mujer. Y la mujer quiere hacer una versión tampoco del hombre. Y ese es otro signo de otros místicos y doctores y doctor de la iglesia que habla que en los últimos tiempos, cuando vengan los últimos tiempos, incluso está en la Biblia también, los hombres parecerán mujeres y las mujeres parecerán hombres. ¿Será que eso ya se está dando?
Hermanito, pero es que eso ya se dio en otro tiempo. Sí, pero no había una institución ni una alianza internacional, o sea, global, que esté fomentando esta ideología y que la esté tratando ya de inculcar como una ciencia exacta para educar a niños, para educar a los adultos y etcétera. Antes no era así. Dios guarde que eso sucediera. Bueno, entonces, esa rebelión se da por este motivo y otra vez esas técnicas de Satanás que usó en el Génesis las está usando ahora. El primer blanco es la mujer. Por eso es que nuestra madre se hace también presente en esta lucha, para que quienes de verdad estén en la iglesia, de verdad sean católicos auténticos en el corazón, no en, no en un divisionismo. ¿Usted es católico o católico auténtico? ¿Usted va a una iglesia católica o una iglesia católica verdadera? ¿Una parroquia católica o una parroquia verdadera católica? Mucho cuidado con esos videntes, ¿eh? Entonces, ella es la capitana por excelencia de las mujeres. Y los hombres por excelencia seguimos a nuestra Madre Santísima como imagen en San José. Por lo tanto, nos vamos dando cuenta de esos signos proféticos que verdaderamente se están dando ya en nuestra realidad. Por eso, hay que irnos conociendo poco a poco, pedirle a nuestra Madre Santísima en los misterios unidos a su corazón. ¿Se han dado cuenta? Yo en lo personal, en la oración, pues digo, nos ocultamos en el corazón de Jesús por medio del Inmaculado Corazón de María, porque a través del Inmaculado Corazón de María, nosotros conectados podemos ir conociendo a otras personas que también están en el mismo palpitar, sintonía, se oye en una era, pero bueno, en una sintonía o palpitar de María, como nosotros. Y poco a poco nos vamos conociendo de diferentes partes del mundo. Entonces, ya les expliqué un poco de esa batalla titánica que fue colosal, cósmica realmente, entre intelectos superiores o excelsos. Jesucristo, abajo Satanás, María, a la par de Cristo, un poquito abajo porque no es divina. A eso me refería cuando puse excelso, porque no fue cualquier intelecto. Por eso es que yo, usted y yo, como simples criaturas, no podemos encarar al demonio bajo mi nombre o bajo el nombre de cada uno, sino solo invocando a Jesucristo, invocando a María, invocando a la corte del cielo, San Miguel Arcángel, por ejemplo, San Gabriel, San Rafael, los que conocemos los ángeles pues bíblicos. Mucho cuidado con los engaños de Satanás. El siguiente punto. Bueno, ya les hablé de los tronos, aquí decían nuevamente algo de los tronos, ya lo sabemos interpretar. A mí se me manifestó que son demonios, porque otro signo es que cuando solo nos llama a la mera expectación, qué belleza, miren, se están apareciendo cositas en el cielo, pero no nos llaman a una conversión, no nos llaman a la oración. Muchos místicos también han hablado de esto, que el Señor, incluso en ya revelaciones aprobadas, me parece que son las de la Salet, no me recuerdo ahorita, perdón, que el Señor va a permitir un gran engaño para la humanidad. ¿Y cuál podría ser el mayor engaño para la humanidad? Pues en lo personal, y otros místicos comparten esto también, es su regreso. El engaño pues del falso Mesías que viene del cielo, puesto que Satanás en esa contienda que perdió con nuestro Señor Jesucristo y con María Santísima, necesita la ayuda del ser humano, es decir, del hombre, de la tecnología. El falso profeta tendrá, sí, por supuesto, cierta habilidad, cierto poder para manipular las cosas de la naturaleza, para manipular a las personas, pero es limitado lamentablemente, o sea, todo eso produce también un desgaste, no es el Hijo de Dios, no viene del Espíritu Santo. Y como dije, el demonio pues perdió esa capacidad al perder allá en la cruz con Cristo. Necesitará entonces ¿qué ayuda? La ayuda de la tecnología, obviamente también un poco de ese flujo espiritual que produce los
pecados de iniquidad, los que ya les dije, la sociedad pues ha sido tomada ya realmente por Satanás, y quien diga esto pues no tiene en cierto modo, no ha visto realmente lo que sucede en la sociedad. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante para no hacer paréntesis. Entonces, estos engaños es parte del plan de la masonería, que es hacernos creer que Cristo está regresando y que sus ángeles están pues en el cielo, que se están abriendo los cielos. Manifestación demoníaca, sí, de tronos demoníacos. Manifestación de la tecnología, que pues, eso poco a poco lo fui viendo, me fui sorprendiendo, pues dándome cuenta que sí, efectivamente esas visiones, esos mensajes sí eran correctos como me los habían dado. No me gusta decir algo que no ha sido analizado tanto por mi persona como por personas superiores a mí dentro de la jerarquía, sacerdote, lo que sea. Es en todo el mundo, entonces se verán este fenómeno para engañar a las personas, porque recuérdense que vendrá el aviso. ¿En qué momento el demonio, o pues mejor dicho, Dios, permitirá que se haga este engaño? Puede ser antes del aviso o puede ser después del aviso. Yo en lo personal, más apunto a que sea después del aviso, porque así lo he visto. O sea, no lo he visto, sino nuestra madre pues me lo ha infundido. Por lo tanto, se verán estos fenómenos, ya les expliqué cómo se ven los tronos, ahí más o menos se pueden ver, y me van a decir, no, pues que esos son globos. No, son globos, porque es una esfera gigantesca, luminosa, y otras más que están circundando a esa esfera luminosa, y se mueve una con otra y nunca se tocan. Eso es una danza, lo que también los mayas, los aztecas y otras culturas lo ponían como las danzas de los dioses, o que las estrellas danzaban, y así es como se miran los demonios, o estos espíritus, yo les llamo de Lucifer porque son luminosos. También podemos ver otros que son como discos, los famosos ovnis, como les dicen. Pueden ser oscuros, pueden ser blancos, puede ser cualquier color que se manifieste, y esos los vemos cada vez que se va a activar, por ejemplo, un volcán o va a haber un terremoto. En varios mensajes, en varias advertencias, Nuestra Señora hace ese llamado urgente de oración para que si se desencadena esto, pues no dé el mayor impacto en la humanidad, o que aquellas personas pues estén en gracia si es momento de partir, o si no están en gracia, que se pueda por misericordia de Dios entrar al purgatorio, o que sí, su vida sea salvada para tener la oportunidad y luego la conversión. Por lo tanto, ese engaño, si se dan cuenta dónde se están posicionando. ¿Qué nos dice más Nuestra Señora? Que a través de ese falso profeta, que cuando los volcanes estén en erupción, cuando hayan terremotos, ¿qué hacen los profetas del Antiguo Testamento? ¿Qué hacía Jesucristo? Estos podrán decir que han hecho terremotos, que pueden hacer explotar volcanes o que los pueden calmar. A través de la tecnología también ya existe todo esto. Entonces, cuando escuchen estas cosas de los falsos profetas, ya sepan que el anticristo o ya está, o ya se va a revelar, o bueno, si ya se reveló, sabrán que es el falso. Le estamos dando entonces al demonio potestad ya no solo en la naturaleza inferior. La naturaleza inferior sabemos que son los elementos, el fuego, etc. La naturaleza superior somos nosotros, y por sobre nosotros están los ángeles, y por sobre los ángeles está Dios, etc. Bueno, ya lo expliqué. Entonces, le estamos dando una potestad al demonio, porque están los demonios que tienen potestad en los aires, en la atmósfera, en lo subterráneo, que es la activación de los sismos, que también ejercen los volcanes, en el fuego, en el agua, dígase los mares, los ríos, los lagos, todo lo que tenga sustancia de agua, en la naturaleza boscosa, por ejemplo. En el aire también hemos visto que de repente surgen huracanes. Aquí no importa, pero hermano, ¿cómo vamos a saber si es del demonio o si viene de la tecnología? Para empezar, no nos interesa saber si viene o no viene de cualquiera de las dos cosas, porque ambos son manipulados por una persona, que es la iglesia de Satanás. Y lo que nos toca a nosotros es orar y pedirle al Señor que pues aplaque todo esto, para que tengamos la oportunidad de arrepentirnos. Repito, ¿para qué se está formulando todo esto? ¿Qué pasa cuando hay un huracán? ¿Qué pasa cuando hay un terremoto? O hace erupción un volcán cerca de una ciudad que esté abajo del volcán.
pues destrucción, muerte. Y eso es lo que Satanás quiere para llevarse el mundo al infierno, o que se active el sol. Ya dije que hay demonios en la atmósfera. Astronautas pues también han tomado fotografías de que ven esos mismos puntos luminosos o oscuros en el espacio. Bueno, entonces también hay potestades que dominan al ser humano, la naturaleza inferior a la angélica. Aquellos que debieron ser nuestros guías, nuestros pastores, digamos, como el ángel de la guarda. Porque nosotros, pues, esto lo han dicho sacerdotes, tenemos 3 puertas. Entre ellas está la sexual, es una de ellas. Y hay un demonio que es temible, que, bueno, no sé si se los voy a mentar o no. Algunos tienen miedo cuando se habla de esto, pero aquí se está haciendo un estudio un poco teológico, que es Asmodeo. Lo pueden ir a ver en el libro de Tobías. Ese tiene potestad en el cuerpo. Aquel que ya se le dice santo o que está en estado de gracia es porque ya ha ido quitando esas idolatrías, esos falsos dioses del cuerpo. Sustancias que nos metemos, por ejemplo, cuando hablamos del matrimonio o de los de cualquier persona en cualquier estado de vida, ya sea matrimonial, sacerdote, religiosa o laica, que se mete en su cuerpo sustancias como anticonceptivos. Entonces, luego administrarlos al cuerpo, eso le da potestad al demonio. ¿Por qué? Esas células en nuestro cuerpo que entonces ejercen que nuestro cuerpo se transforme en cementerio. Si nos vamos a la palabra de Dios, nuevamente a las escrituras, vemos cómo nuestro Señor Jesucristo cuando va pasando en el cementerio había un endemoniado. Y ahí les gusta morar a los demonios, porque se regocijan de la muerte de los seres inferiores a ellos. O sea, nosotros, por eso es que les fascina estar en los cementerios, por eso habían santos o personas pues místicas que iban a los cementerios. ¿Para qué? Para que el demonio se concentrara en ellos, y ellos oraban, etcétera, para que el demonio pusiera todas sus fuerzas en ellos y no fueran a tentar allá afuera a otros hermanos. Entonces, nuestros cuerpos se fueron formando en cementerios vivientes. Ese es un maleficio. Ahora, que si tenía elementos metálicos, etcétera, pues investiguemos. ¿Para qué es esto? Para que el demonio tenga mayor potestad, o esta iglesia, los masones, mayor potestad en nosotros y volvernos un poco más tontos, más susceptibles a las diferentes acciones que tenga esta iglesia de Satanás, para apartarnos del culto divino. Les voy a hacer una pregunta, no sé, en tu país, ¿ya se llenan las iglesias como antes del COVID? Deberíamos de observar eso. ¿Ya estará lleno? ¿Cuántas personas frecuentan la comunión? Hay que hacerse esa pregunta, porque a menos en mi país me he dado cuenta que muchos ya no. Incluso los centros de adoración al Santísimo ya no tienen la misma cantidad de personas, porque se va enfriando la fe, porque hay algo contrario. Recordemos que somos también seres intelectuales, vuelvo a repetirlo, y ahí es donde nosotros pecamos. Por eso es que pecamos, porque somos intelectuales. Entonces, conocemos la moral, conocemos los procesos que todas estas cosas tuvieron que llevar. Pausa ahí y regreso. ¿Qué pasará entonces? Hagamos ya el panorama si entramos a esa purificación que Dios pues tiene para nosotros y depende del grado. ¿Qué pasará si vienen de verdad esas calamidades de la naturaleza? Recuerden que Nuestra Señora nos advierte. Estas cosas primero se pueden evitar. No quisimos, bueno, vamos para adentro. Se pueden aliviar, no queremos, se agravan. Se puede modificar, no queremos, bueno, ya llegaron. Ahora que llegaron, vamos a ver en qué magnitud va a impactar todas estas cosas. Es decir, ya estamos dentro del ojo del huracán. ¿Vamos a ir de las manos de María? ¿Cuántos van a soportar si con un virus todo lo que pasó? Todo lo que pasó, todo el terror que hubo, todo el miedo. Y accedimos a nuestros profetas que nos dieron las soluciones. Bueno, ¿qué va a pasar entonces? Porque ya esos profetas que aparecen en Google, o Google, como se diga, ya nos están anunciando que van a venir más pandemias, van a venir más enfermedades, ya se anuncia de la guerra. A los medios sensacionalistas sí
les permiten que hagan eso. Pero a los videntes, cuando les advierten, vamos a hacer oración porque viene un terremoto, vamos a hacer oración porque esto y esto va a suceder, hagamos oración que se puede evitar, no está diciendo que no se va a evitar, sí, pero hagamos oración de corazón. Hagamos un examen de conciencia, hagamos una verdadera y auténtica confesión, vamos a caer, volvamos a confesarnos. Entonces, a ellos no se les permite, pero a los medios de noticias sí se les permite crear esa propaganda de ya mandaron artillería no sé dónde, ya las enfermedades están en no sé cuánto, y en tal país aumentó en no sé qué, y en tal región de tal país. Ahí sí, y todos estamos va de ver por el amor, por el morbo. Y luego, ¿qué pasará entonces con ese panorama? ¿Qué nos anuncia nuestra Madre Santísima? Quiero ser un poco negativo. Terremotos, desfiguración del continente, bueno, no solo de este continente, sino de los demás continentes también, pero vivimos en este, entonces vamos a hablar de este. Desfiguración del continente americano. Grandes porciones de tierra que se van al mar y otras que quedan como islas. Constantes sismos. Los volcanes se hunden y se los traga, se vuelven volcanes submarinos, es decir, se van dentro del mar. Hay estallidos, hay guerra, Tercera Guerra Mundial. Entonces, ojalá que no se desconecte esto. Entonces, ¿qué panorama estamos viendo? De un panorama de terror, pero ese panorama ya existe, porque eso lo estamos haciendo nosotros mismos, no lo está mandando Dios. Nuestra Madre nos está advirtiendo. ¿Y qué debemos hacer para contrarrestar todo esto y para empezar una verdadera auténtica purificación? Porque después de esta purificación, lo que dice nuestro Señor, lo que dice nuestra Madre es que de esa purificación salimos santos porque salimos santos. Así de sencillo. Y durante el transcurso de la purificación, nos volvemos seres, o sea, personas inmaculadas. ¿Qué está diciendo, hermano George? Que la inmaculada... No, cuidado. Inmaculado es sin mancha. Eso quiere decir la palabra inmaculado. ¿Sí? Yo no me estoy comparando ni a usted a la Inmaculada Concepción. Seres inmaculados. Ser inmaculado no significa que ella no tiene mérito. Solo está limpio, sin mancha. Después viene el mérito para la santidad. Hace méritos y le llega a la santidad. Entonces, durante la purificación, aparecerán los seres inmaculados, que van a dar también inicio a una generación de niños, por eso el demonio tiene miedo, por eso hay tanto genocidio de niños, una generación que vivirá dentro de lo que es la voluntad de Dios. Ni siquiera los santos antiguos han vivido en la voluntad de Dios. Solo Jesús y solo María Santísima. De ahí nadie ha dado la talla de la voluntad de Dios. Que han obedecido y han hecho las órdenes de Dios, sí, pero incluso esas órdenes no las han cumplido a cabalidad. Ha tenido que intervenir la gracia de Dios para que se haga la obra. En cambio, esta generación, la generación que venga, esa generación sí estará dentro de lo que es la voluntad de Dios. Ellos cumplirán la voluntad de Dios a semejanza de María Santísima. Que pelearán y lucharán en esos días del anticristo para preparar que nuestra Señora pues se haga en el mundo y que venga nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pensemos, ¿qué va a suceder? ¿Cuál será el terror? ¿Quién está realmente infundiendo el miedo y el terror? ¿Nuestra Madre con sus mensajes de advertencia? De cuidado, te vas a caer, no te vayas al precipicio, mira ahí, mirad. No es ella, son otros, y los que están tratando de propiciarlo son otros. Entonces, son aquellos Pedro, apóstol, son aquellos Judas, apóstol, que no entienden los mensajes de Cristo. En este caso no entienden los mensajes de María, que son cobardes y que solo quieren escuchar palabras hermosas. Los quiero, hijitos. Sí, nos quiere y también nos manda esas palabras. Pero realmente nosotros tenemos la imagen todavía de Dios. Hombres y mujeres tendrán esa pureza de María. Estamos combatiendo contra demonios antiquísimos. Demonios que existieron durante los antiguos imperios.
En especial, pues los imperios paganos, por supuesto, Roma, Grecia, Egipto. Los estamos adorando y no nos estamos dando cuenta en programas de televisión, en la radio, incluso a veces incluso en las parroquias, en los grupos parroquiales, en las ciudades, mayor o menor magnitud de pecado. ¿Y cómo? Bueno, voy a hablar de la diosa pagana Venus, la diosa de la fertilidad y todo eso, que de dioses no son demonios. Los voy a pasar a nombres un poco más actuales, incluso voy a usar algunos que la iglesia pues no tiene. Lilith, por ejemplo. Lilith o es demonio o es mujer. Pero la Biblia dice que Adán solo tuvo a Eva. Yo le creo a Cristo y a la Sagrada Escritura. Él no hizo primero hizo al hombre, después vino Eva. Nada de que intermedio había alguien, no. Ahí dice claramente. Entonces, los esotéricos agarran ese nombre y le ponen, es que es un demonio mujer. Primero era mujer, pero se convirtió en demonio. A ver, ¿cómo así que cambió su naturaleza? ¿O es una cosa o no es una cosa? A eso voy, que a veces criticamos y no sabemos qué es lo que estamos diciendo. Cuando hablé de Lilith, también puso ahí, es que él no sabe porque ese es la primera esposa de Adán. ¿De dónde sacaron esa loca idea? Y lo peor que es católica esa persona, Dios mío. Bueno, entonces, estamos combatiendo a esos demonios. ¿Cómo? Porque nos estamos llenando la mente de suciedad, de impurezas. Estamos permitiendo que el dogma de la virginidad de María sea también atacado hasta por la misma jerarquía. Quien pecó, pecó, lo siento. Puede enmendarlo, puede repararlo, puede avanzar en gracia, pero no atacar la virginidad de María solo porque algún hombre o alguna mujer cayeron en ese pecado contra la virginidad. La virginidad de María existe y es porque es mujer. La virginidad existe porque tú eres mujer. Y no por eso es que la virginidad es un concepto y que eso no existe. No. Mucho cuidado, que el demonio ha sido muy astuto en estarse metiendo en la iglesia, metiéndose en las familias. Ya los papás ya no educan a sus hijos, ya no les dicen los valores ni la pureza. Siendo San José inferior a Cristo, deseaba que Cristo fuera, digámosle pues como papá en sus ilusiones, que Cristo, verdadero hombre, fuera superior a cualquiera, en el sentido del amor. Lo educa, ¿verdad? Hicimos la consagración al principio de esto. Entonces, nuestros papás, ¿será que eso es lo que quieren? ¿Tú quieres que tu hijo se salve? ¿Tú quieres que tu hijo llegue a la santidad? ¿Tú quieres que tu hijo esté más cerca de Dios, en la santidad de Dios, de acuerdo a los mandamientos que Dios nos ha dado? Pues nos diseñó para Dios, para la gracia, para la santidad, no nos diseñó para la oscuridad. Dios ya nos dio todas las cosas para triunfar. Y la sociedad cada vez más y más es bonjourista, illuminati, masona. Por eso les digo, ¿seguros que no estamos adorando a Satanás? Es que adorar no solo me voy a postrar frente a una imagen y le voy a decir, alabado seas fulano de tal. No. Adorar también es con nuestras acciones, con todos nuestros sentidos. Que dice, amarás a tu Señor, a tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo. Pero si yo no lo amo y me voy al otro extremo, ¿a quién estoy amando? ¿A quién estoy adorando? Entonces la iglesia actual, no la iglesia común, la iglesia santa, no, nosotros como miembros de la iglesia, ¿a quiénes realmente estamos adorando? ¿A quién estamos permitiendo que entre Satanás? ¿A las ideologías? Porque a nadie se le ha dado permiso de pecar. A nadie. Pero es que yo soy hombre, es que yo soy mujer y yo tengo derecho. No, tienes nada de eso. Tus genitales, cuando tú te casas, desde que tú naces y vas a optar, porque Dios todo lo sabe, Él tiene un plan desde antes de crearte. Tus genitales, tu cuerpo, tus genitales son de tu pareja, con quien tú te vas a casar. No son de nadie más. Todos los dones y atributos son para Dios a través de tu pareja, para aquellos que se van a casar. Entonces, como Satanás no puede atacar a María, lo hace a través de nosotros, desfigurando la imagen de María y burlándose de nosotros. Muchos tienen miedo al aviso. Sí, ¿cómo vamos a tener miedo si cuando nos vamos a confesar tenemos un terror de pasar con ese hombre, también pecador? Pero ¿por qué nos da ese terror si se lo podemos contar a un amigo? Qué raro, ¿no? Que un amigo decía, ay, fíjate que anoche me fui a tomar, me fui a acostar con tantas mujeres, fíjate, ay, qué lado.
Pero ¿por qué con el sacerdote le tengo miedo? Si él va a guardar el secreto. Porque ahí está Jesús. En el aviso, en esa iluminación de conciencia, será esa confesión directamente con el sumo sacerdote, Jesucristo. Y el alma sabe que Cristo no se anda con medias tintas. El alma sabe que Cristo te va a decir las cosas porque quiere tu salvación. Y te va a hacer ver todo. La pérdida del amor, o sea, te va a juzgar en el amor. Es un antejuicio antes del juicio, de tu juicio final. O el juicio, pues, que vamos a tener cuando muramos. Te va a hacer ver las cosas, las atrocidades, todo lo que desfiguraste. Va a iluminar la conciencia porque está adormecida, porque como en el programa yo miro que fulanito, el artista tal se acostó con la fulanita y se dejaron, y ahora la cantante, y empieza todo ese discurso. Entonces yo también lo voy a hacer. Pero en el alma se creó un golpe, se dañó a la criatura y se ofendió a Dios. Porque aquí está la imagen de Dios, aquí está el Espíritu Santo, somos templo del Espíritu Santo, no es un templo cualquiera. Hubo un mensaje que tal vez no fue bien entendido, que más vale que se derrumben las 4 paredes de una iglesia, de una catedral, a que tú quedes derrumbado. ¿Qué quiere decir eso? Esas 4 paredes se pueden levantar. ¡Herejía, hermano! ¿Cómo dice? No, cuidado. Si ahorita Dios nos desaparece y nos manda a todos al cielo o al infierno, ¿qué pasa con las estructuras que están aquí? Se pierden, se vuelven, vamos a ver las estructuras mayas, por ejemplo. ¿Qué pasó con esas? Llenas de la naturaleza. Nuevamente vuelve a la naturaleza. Se caen. Entonces, es el templo del Espíritu Santo que eres tú, que soy yo. Y ese Espíritu Santo queda contristado, porque en el plan de Dios que desde la eternidad ya tenía pensado algo y por eso te mandó un manual para caminar y lo desfiguraste, María Santísima, que es la que triunfó contra Satanás, y nosotros que nos decimos hijos bautizados, hacemos alianzas con hijos paganos, no bautizados, incluso bautizados, sería peor todavía la idea, de, por ejemplo, atacar desde el principio la virginidad, por excelencia la virginidad de la mujer. Cuando digo excelencia de la virginidad de la mujer, incluso han habido feministas que me dicen, no, somos iguales, hombres y mujeres. No, biológicamente no somos iguales. Pero eso es otro tema. Entonces, esa virtud, hemos pecado, amarás a Dios sobre todas las cosas. No fornicarás o no al adulterio. No robarás. Por lo tanto, ¿cuántos mandamientos se quiebran en un pecado mortal? Habría que analizar eso también, porque a veces nosotros solo confesamos algo. La fornicación es otra forma de adulterio. ¿Por qué? Pero hermano, yo no estoy casado. Sí, porque tú piensas casarte y en el plan de Dios está que tú te cases y tú tienes que ser fiel a tu pareja. Y no lo fuiste. El derecho de tu pareja en tu cuerpo y el de ti en el cuerpo de tu pareja se rompió. Lo quebraste. Le diste ese derecho a 1, 2, 3, 4, 5, 50, 1000. ¿Cuál es la diferencia? Estamos siguiendo un evangelio mundano, un discurso de Satanás, una humillación a nuestra Madre Santísima, a Jesús, y dentro del matrimonio también, anticonceptivos, otro tipo de adulterio. Entre los anticonceptivos podemos ver también cirugías que hacen para que no queden, que ya no se produzcan espermatozoides o óvulos y esas cosas. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué dice nuestra Madre en Fátima? Y estoy citando una que ya fue revisada hasta por el mismo Papa. Lleva a más personas al infierno los pecados de la carne. Porque se ha profanado a la Santísima Trinidad. Se ha profanado la voluntad de Dios en tu vida, en la mía. ¿Se puede reparar? Claro que se puede reparar. Entonces Asmodeo toma potestad en el cuerpo de hombre y de mujer. Pero principalmente lo que más odia Asmodeo es a la mujer. Asmodeo, o sea, Satanás, es a la mujer, a ella. Entonces toma potestad de cierta área del cuerpo por excelencia.
bueno, no es el tema. Entonces, queridos hermanos, vamos viendo cómo es este llamado de oración. Sí, oremos, todos dicen oremos, oremos, pero ya hiciste un examen de conciencia, ya hiciste realmente una confesión general de todos tus pecados, tal vez desde que eras niña hasta tu adolescencia, madurez, etcétera. Ya lo hiciste, ya lo pensaste. Regreso otra vez, apuesto que muchos pensaban que solo hablar contra el Papa, hablar contra el papado, o en contra del Papa también como persona, no lo que hace mal, pero sí contra el papado, no era pecado. Y sí, es pecado de lealtad por difamación y es pecado de juicio temerario para no poder comulgar. Y está la excomunión, que tengo que confesárselo al Padre. Y la excomunión sabemos que no se puede tomar la Sagrada Comunión hasta que no se confiesa. ¿Ven cómo es de astuto entonces el demonio de usar las dos facciones de la iglesia para hacer que el pueblo se ataque uno a otro y caer en pecado mortal creyendo que estamos haciendo bien y que no está en pecado mortal? A una hermana pues le dije, hermana, no hable así. Sí, o sea, está bien. Sí, entró la Pachamama al Vaticano, a la Basílica de San Pedro, ahí en Roma. Sí, pero veamos también a los demás obispos que estaban implícitos, no solo al Papa. Sí, se cometió un error deliberado porque no tuvo carácter o lo obligaron, lo que sea, pero sí lo hizo, está bien. Pero sigue siendo el Papa. No, es que el Papa empiezan con una historia de vaqueros que empieza esa patología, esa cuestión psicológica. No, y que no así, se ponen en el plan del Espíritu Santo y se ponen en el plano de nuestro Señor Jesucristo. Y otras personas también que caen en pecado. El pecado es también estar, por ejemplo, solo escudriñando mensajes de videntes, sean videntes auténticos o no, no sabemos si son o no lo son, pero solo la expectación para ver qué va a suceder, eso es pecado, porque se cae casi en como ir al tarot, ir con el medium a que nos diga el futuro. Nuestra Señora no es ese tipo de ser. Nuestra Señora nos manda esos mensajes para obedecer, para que nos salvemos, para que ayudemos al semejante a que también tanto nosotros como Él a la conversión. Y aquí viene el siguiente tema. Cuando nosotros rezamos el Santo Rosario, cuando nosotros hacemos cualquier otro tipo de oración, pero por excelencia, por ejemplo, la misa por excelencia, la comunión, ¿verdad? Como corona. Y luego, después de la misa, pues viene el Santo Rosario, ¿sí? Porque contiene la vida, pasión, muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo, desde el Antiguo Testamento hasta el triunfo de la Iglesia, etc. Cuando nosotros oramos, se produce algo maravilloso, que este don es solo para los que estamos aquí en vida. Fíjense ustedes, mis queridos hermanos, que cuando oramos, se da la gracia accidental. Se dice accidental porque no es por accidente, sino se da accidental porque ¿quién es el ser que abraza completamente a Dios? Y Dios que abraza completamente a ese ser. Nuestra madre. Ese es un gran misterio. Nuestra madre es algo que no conocemos, ni siquiera los más grandes videntes de la historia. No, hermano, está usted en mentira porque se arrebe. No, ese solo es un rayito de ese sol titánico que existe en la creación. Un rayito. Imagínense el sol que tan grande es el nuestro. Y ese sol, que es María, el nuestro resulta siendo como una pequeño carbón. Y es un rayito de la belleza, potencia, santidad de María. Nosotros, ni los videntes, conocemos a María, porque el Padre todavía no la ha dado a conocer. Porque si la da a conocer, se conocería también a Cristo. Posteriormente a que María aparezca, aparece Cristo. Porque es la obra maravillosa de Dios. Entonces, no se ha dado a conocer María todavía. Y a nosotros los vivos se nos ha dado un don maravilloso, que es, por ejemplo, rezar. Cuando nosotros rezamos, ven aquí que hay una como escalera, se da la gracia accidental. ¿Y qué es eso? María tiene una potencia. Imagínense a Dios. Vamos a suponer algo un poco loco.
Digamos que nuestro Señor quiere hacer otra criatura perfecta, superior a María. Vamos a suponer. Pues estaría por encima de María. Y así Dios puede crear infinitamente muchas criaturas, porque Dios es infinidad. Dije abrazar a Dios, no dije que ella fuera Dios. Ella está dentro de la Santísima Trinidad. Podríamos decir que ella está en medio de la Santísima Trinidad. Podríamos decir que ella es la cuarta persona de la Trinidad. Por eso es que su intercesión es poderosísima e infinita. Pero ocupa un lugar, un puesto. No puede llegar a Dios. Dios está aquí, María está aquí. Esto es un abismo de amor inmenso. Cuando nosotros rezamos, entonces, se da la gracia accidental, que es elevar a María más alto todavía. Claro, Dios nunca va a ser alcanzado, pero elevarse siquiera lo voy a cuantificar, 1 centímetro, 1 grado, 1 metro, para conocer a Dios. Ese metro significa un mar de amor, un mar de conocimiento, un mar de éxtasis infinito del Señor. Entonces, y una potencia mayor para interceder por el mundo, y para que se den más conversiones. Por lo tanto, aquí vemos una línea. Si yo jalo aquí, se mueve aquí, ¿verdad? Al mismo tiempo. Entonces, si María es ascendida más, me jala también a mí. No solo a mí, jala a todos los santos, eleva a todos los santos y me eleva también a mí. Pero hermano, ¿cómo es eso? Regresemos a las promesas. María no va a hacer una promesa solo porque se le ocurrió, porque hay ciencia en ella, porque hay amor en ella, y lo comparte a los demás. En el cielo no hay nada de egoísmo. Por eso, pues en el cielo ya no hubo lugar para Satanás y a sus ángeles. Entonces, ¿se recuerdan de las promesas? El que sea, si es pecador y reza, pasará a ser justo. Si es justo, pasará a ser santo. Si es santo, pasará a tener una santidad más elevada. ¿Cómo es eso? ¿Que una santidad más elevada? Bueno, pues entonces, como los que ya están con Dios, ya no pueden ser elevados. O sea, por su propia potencia ya no pueden. Ya están ahí, están confirmados ahí. Pero los que estamos aquí sí. ¿Y cómo lo sabemos? Por ejemplo, cuando están en el purgatorio, ¿se recuerdan? Ellos ya no pueden. Somos nosotros los vivos los que, por ejemplo, mandamos a oficiar misas, oración, actos de reparación, etcétera, por nuestros seres los seres que están en el purgatorio, y así pasar al cielo a ser santos. Entonces, pasa lo mismo con Nuestra Señora. Al momento de que tú pecador, sí, tú santo que me estás viendo, si rezas el Santo Rosario, si haces una oración consagrada, dedicada a María con amor y con esa dedicación que tiene que ser, Nuestra Señora es elevada más alto en Dios y más alto en Dios. Por eso Nuestra Señora nos pide esto. Pero no sería como que muy egoísta para alguna mente pues que no esté mucho en lo que es católico decir, bueno, solo ella va a ser elevada. ¿Y yo qué? Tranquilo, si la mamá es elevada, el hijo también. También tú eres elevado. A eso se le llama la gracia accidental, que es un don que se le da solamente a los que estamos en este mundo. Así que tú puedes elevar a tu madre más alto todavía en el cielo. Y nuestra madre pues nos esté pidiendo que recemos y oremos, porque es criatura y sus potencias pues también se van agotando de intercesión por este mundo, porque tiene un límite de tiempo la intercesión también. ¿Recuerdan el ángel que dice que va a golpear al mundo con su espada de fuego? La espada de fuego, la palabra de Dios, pues que también es justicia. Y Nuestra Señora se interpone. ¿Y qué le dice el ángel? Penitencia, penitencia, penitencia. Porque se interpone. Cuando Dios ya es ofendido en la Santísima Trinidad. Un ejemplo, esto es muy pastoral. Padre, yo me voy, está crucificado, te los encargo, te los encomiendo, ¿se acuerdan? Aguántalos tú, por decirlo así, aguántalos tú. Regresa el hijo, te los doy, ya no los aguanto. Se los da el Espíritu Santo,
El Espíritu Santo dice, ya no los aguanto, han estado profanándome, han estado profanando mi templo. Esposa mía, madre mía, creación mía, te los encomiendo, son ahora tuyos. O dámelos a mí, Señor, no, Dios Todopoderoso, no los vayas a castigar o destruir. Bueno, María se encarga. Pero María es criatura, no es divina. La ira de Dios. También los ángeles ya están airados. Y entonces Nuestra Señora, ¿qué lo está haciendo por nosotros? Evitando ese castigo por un tiempo. Y después ya no va a poder evitarlo. ¿Por qué? Porque Nuestra Señora también tiene ciencia, también conoce las leyes de Dios, también ve nuestras almas, nuestros corazones, nuestras intenciones y dirá, bueno, el mundo, toda la sociedad, no quiere escuchar. Nuestra Señora se tendrá que apartar porque el ángel no va, no se puede, pues. O sea, la espada es la palabra de Dios, es la justicia de Dios. Esa espada no puede tocar a María. ¿Por qué? Porque Nuestra Señora es inmaculada, es excelsísima, es santísima, es santa, pues. Bueno. Entonces, se tiene que apartar. Pero como ella es también muy inteligente, los que quieran escuchar a Dios, escucharán a Dios. Los que no, pues aquí estoy yo como refugio de ustedes. Ahí viene la palabra refugio. Por eso les decía, los refugios, ¿quién puede entrar en los refugios? ¿Aquel que haga un ritual? Ah, pues que ya eché incienso en mi casa, ya hice. Sí, pero ¿cómo está tu corazón? Ay, es que yo soy pecador, entonces me voy a destruir, me van a destruir, me van a matar. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está María? Está Jesús. ¿Dónde está Jesús? Está María y estás tú. Confía, vas a ser, sí, purificado, pero por las manos de María, en el refugio que es María. Tú te conviertes entonces, dependiendo del grado también de fe, de amor, de gracia, de santidad, te conviertes tú en refugio viviente. Más bien, María Santísima abraza a su criatura con su manto y nada te va a pasar. Hermanos, apoyemos también a los instrumentos, a los videntes, a los hijitos de María, porque les están haciendo mucha propaganda mala y por eso los obispos no aprueban. Por eso los obispos no quieren, porque ustedes se escandalizan. Yo les estoy hablando de los buenos católicos. No sé si aquí habrá algún brujo, habrá algún masón, no sé. Para ellos pues, no va el mensaje, pero va para los buenos católicos. Basta de solo espectáculo. Y en las noticias de hoy, ¿qué nos trae el cielo? No. Hoy, ¿qué nos dice nuestra madre que hay que hacer? Hay que orar. Bueno, vamos a orar. Por algo nos lo está diciendo. Me voy a ir a confesar, voy a ir a hacer algo. Voy a ir a comulgar, voy a ir a hacer actos de reparación. Hay tantas oraciones que nos pueden servir para ayudar. Hay muchas personas que ni siquiera han escuchado los mensajes de María y que tal vez estarán en claustros, que cuando empiecen a suceder las cosas, a lo mejor se darán cuenta mucho después, porque ya están bajo la protección de María y realmente no necesitan escuchar. Para todos los demás que hemos escuchado, ¿cuántos de verdad vamos a tener fe? ¿Cuántos de verdad sabremos que nuestro Señor Jesucristo estará presente para que no nos falte lo necesario? Ah, bueno, entonces yo no puedo vivir sin unos mis zapatos de marca. No, así no es la cosa. Lo necesario. Es hora de empezar a analizarnos también nosotros qué comodidades tenemos en exceso, qué pecados de gula tenemos, de pereza tenemos, de terror, de desconfianza en Dios. Es un examen de conciencia general, no esperando a que venga el aviso, porque si esperas mucho que venga el aviso, ¿qué va a pasar después del aviso? ¿Qué te va a pasar cuando con el fenómeno de amor de Dios termine? ¿Qué va a pasar contigo? Entonces, es empezar a practicar, no vaya a hacer que suceda lo mismo que pasa acá con nosotros, que se nos da la palabra de Dios, el conocimiento de Dios para amarnos, para amarlo a Él. Entonces,
al morir, cuando vemos la gloria de Dios, la santidad de los santos, no querramos entrar porque nos vamos a ver a nosotros mismos. Y luego Jesús nos tenga que dar la sentencia de, bueno, ¿qué es lo que quieres? Pues el infierno. Ese será el juicio. El antejuicio es el aviso. ¿Qué te merecerás si mueres? Pues el cielo. Mira lo que vendrá después. Oh, mejor no me voy al cielo. ¿Se dan cuenta? Ya vamos entendiendo un poco lo que es el aviso. Cuando termine el aviso, la eliminación de conciencia, ese gran dolor de la eliminación de conciencia, de lo que hicimos contra nosotros mismos, contra Dios, el amor del amor, la iluminación de conciencia será elevada más que nuestra conciencia si no hubiese pecado. Va a ser elevada más alto para comprender las cosas divinas, es decir, celestiales, y las cosas terrenas. Y habrá un gran dolor en el mundo. El dolor de haber ofendido a Dios. Pero un dolor encaminado en el amor. Si es que no nos salimos de ese camino. Porque después vendría el castigo. Porque va a haber un castigo. Porque hay almas que no van a querer a Dios. Son esas almas que hicieron ya trato con Satanás. Es un misterio, así como es el misterio de por qué Satanás está condenado, pues porque eligió eso en lugar de abrazar a la maravilla que es Dios. Así hay humanos que han abrazado a Satanás y también se condenarán. Ahí viene el castigo. Diferencias. Hay una gran diferencia entre castigo o purificación y exterminio. Lo que pasó en Sodoma y Gomorra fue castigo o fue exterminio. Fue exterminio. Lo que pasó allá con Noé, ¿qué fue? ¿Castigo o exterminio? Fue exterminio. Ya esa raza ya no tenía la figura de Dios. Sí, eran seres con 2 piernas y con 2 brazos, pero ya no tenían nada con Dios. Son enemigos de Dios, digámosle así, cáncer en el mundo, que hay que exterminar. Dios solo está dándole a cada uno, Jesucristo, lo que pide. Los que son de Dios, hacen las cosas de Dios, aman a Dios. Los que son enemigos de Dios, aman, es contradictorio decir esto, pero aman a Satanás, hacen las cosas de Satanás. En otras palabras, se odian a sí mismos, odian a Dios. Solo piensan en el mal. El pecado, pues, mortal es hacer el mal al otro. Pero estos ya llegaron a iniquidades grandes. Entonces ya no se puede estar junto, porque si esa célula cancerosa no se corta, va a infectar a todo el cuerpo y todo va a morir. Y Dios no hace nada malo. Dios no hace nada que no sea santo. Entonces, por ciencia, por lógica, ¿qué tiene que hacer Dios? Ya, que se vayan con su Señor. Nosotros tenemos que pedirle a Dios el ser. Señor, dame tu ser. El ser. Yo soy el que soy, le dijo a Moisés. Dios es el que infunde el ser. Yo tengo que ser discípulo de Dios. Yo tengo que ser hijo de María. Yo tengo que ser orador, reparador, así como soy pecador en el tiempo, si Dios lo ha permitido, y voy modificando, porque yo ya vi dónde está lo malo y lo odio. Y al odiar eso, yo ya voy caminando bien. Pero si yo miro el pecado y lo amo, y ahora digo, ahorita en la noche que termine la charla me voy a ir a bailar a una discoteca. Sí, pues, tengo una cita pendiente. No, así no puede ser. Yo tengo que entender que no puedo disfrutar del pecado. Entonces, pidámosle a Dios que nos dé el ser auténticos. El ser, pidámosle a Dios por el Papa para que sea el Papa. O sea, les dé ese ser del Papa, de ese Pedro valiente que por fin aceptó la cruz. A los obispos, pidamos por los obispos, para que les dé el ser. Para que no me pase la cachetada que hizo el Espíritu Santo a través del Padre Pío, ¿verdad? Cuando estaban criticando al obispo, su vida personal.
porque ahí se metió en la iglesia a criticar la vida personal de una autoridad en la propia casa de Dios, que es la iglesia. A veces podemos pensar que hacemos bien, pero hacemos mal las cosas. Por eso viene el Padre Pío y le pega la cachetada. Primero es una jerarquía, respétala. Él es un obispo. Sí, es verdad, podrás hacer lo que quieras, pero es un obispo. No hables así despectivamente de esa persona. Como persona tiene dignidad, como bautizado pues tiene dignidad, y como tu superior en la jerarquía tiene dignidad. Y las cosas de Dios no se protegen con difamación. Eso es lo que le quiso decir el Padre Pío a ese su amigo que lo cacheteó, por los que vieron la película o leyeron el libro. Eso es lo que le quiso decir el Padre Pío. Así no se protegen las cosas. No se protegen las cosas santas. Las cosas santas se protegen con la santidad, con la verdad. Dios es el que protege la obra del Padre Pío. La obra que se está haciendo no es de él, pues es de Dios mismo. Y Dios mismo protege la obra de Dios. Ahí podrá ser el Papa, podrá ser el obispo que se interponga, pero al final la gracia de Dios, la santidad de Dios, prevalece y triunfa. Por eso le pega la cachetada. Por eso muchos necios en la iglesia siguen con su rebeldía y su terquedad, porque están contaminados. Por eso es que nos viene la purificación. No nos creamos santos tampoco, queridos hermanos. Claro que molesta ver pues que, pero cada quien tiene su estado de vida y debemos de pedir por ellos. Ser como María. Hagan todo lo que Él les diga. Él no se metió a decir, Señor, mira, pues, que se van a emborrachar, mira, es que ya mucho vino. ¿Cómo que les pasa a estos borrachos? No, nuestro Señor, hagan todo lo que Cristo les dice. Y Cristo se levanta y hace el milagro. Porque en su corazón María estaba clamando a Dios. O sea, estaba orando. ¿Y nosotros? ¿Estamos siguiendo el ejemplo de María? ¿De verdad somos discípulos de María? ¿De verdad somos la legión de María? ¿En serio creemos que estamos con María? Bueno, entonces vamos a despojarnos, así como despojaron a Cristo de sus vestiduras santas, vamos a despojarnos nosotros de nuestras vestiduras paganas, pecaminosas, fuera de la gracia de Dios. Y así desnudos, pidámosle a Dios que nos vista nuestra Madre Santísima, pues con las vestimentas de nuestro Señor Jesucristo. El que esté llamado a predicar en la calle lo hará, con voz profética. El que esté llamado a hacerlo en lo secreto lo hará. El que esté llamado a hablar lo hará. El que esté llamado a callar lo hará. Pero lo hará de acuerdo a como Dios ha puesto. Por eso es que Jesucristo ha puesto a María para estos tiempos, para que aprendamos a modelo de ella y seguirla a ella. Aquel que sea predicador, aquel que sea incluso obispo, aquel que sea vidente y no se sujeta a lo que Nuestra Señora nos ha enseñado, ahí sí está la farsa. Me refiero al anuncio, que no se sujeta al magisterio. Pecador, es usted y soy yo. Entonces, queridos hermanos, ya no es de estar con ese espectáculo de que si cae el meteorito y que no sé qué, que no sé cuánto. El anuncio lo dará nuestra madre, punto. Estar atentos a un anuncio de Nuestra Señora. Pero un anuncio que nos llame a orar. No un anuncio de que, mira, hermano, en tal país se está hundiendo tal cosa. Eso ya me lo van a anunciar los medios de noticias y de una manera más espectacular que la que usted me puede decir. Hasta van a sacar películas en Hollywood. No, nosotros tenemos que ayudar entonces a los instrumentos también en el mensaje para que las autoridades vean que son verdaderos y que se apruebe muy pronto, pues ya sea sus escritos o se difundan más para aquellos que ya tienen una aprobación de imprimatur y corregir a otros. Entonces, no tengan miedo. Sí, va a venir esa otra vez nuevamente, va a venir nuevamente esa gran oscuridad que va a arrasar con incluso instituciones religiosas. Por ahora no hemos visto eso, ese sí, no, mucho, solo escándalos. Hay que orar mucho, porque sí, hartamente hay instituciones religiosas que ya no parecen ser instituciones de Dios, sino instituciones de Satanás. Familias que ya no parecen ser familias de Dios, sino familias de Sodoma y Gomorra. Parroquias que no parecen parroquias de alabanza de Dios, sino parecen pueblo o personajes allá en el tiempo de Noé o en el tiempo de los fariseos. Sociedad que se parece a Egipto. Que volvemos y deseamos todavía
estar cautivos en el antiguo Egipto. El apagón mundial, los días de oscuridad, me refiero a los días que no va a haber energía, no hablo de la oscuridad eléctrica, el místico no habla, casi nunca se habla de las cosas materiales. Cada anuncio que tiene un místico, cada mensaje que María nos da, es como cuando leemos la Sagrada Escritura. Nosotros tenemos que ver lo que dice tanto el texto como el contexto e interpretarlo bien, de acuerdo a, porque no se puede contradecir Dios cuando parece algo contradictorio, que hay un mensaje profundo, un mensaje, digamos, teológico, pues hay teología en eso. Por ejemplo, el Padre Pío nos dice que las velas de abeja serán las únicas que no se van a apagar durante los días de oscuridad. ¿Sabe usted cuánto cuesta una vela de abeja? Y tampoco es que se vayan a fabricar por miles y miles y miles. ¿Qué más entonces nos está diciendo el Padre Pío, el santo, ahora santo, ¿verdad? Santo Padre Pío? El santo, digamos, yo le digo el santo de los pobres, porque incluso le quitaba adornitos a las imágenes para venderlos y que tuviera que comer las personas. Para ese momento de esas personas estaría diciendo, ¡ay, la herejía! ¡Ah! Pero no es así. Eso es otro tema. Pero meditemos, no es que él esté vendiendo algún atributo de la Santísima Virgen, es de su imagen, pero eso es otro tema. Por eso es que muchos ultra tradicionalistas atacan al Padre Pío. Pero es otro tema. Ese santo, entonces, no nos puede venir a decir algo contradictorio. Compra una vela de abejas y esas velas son carísimas. ¿Qué pasa con aquellos de escasos recursos? De muy escasos recursos, pero que son católicos muy fervientes. ¿Qué les va a pasar? Pues estarán en tinieblas. No. Esto nos remontamos al cirio pascual. ¿De qué está hecho el cirio pascual? Y el cirio pascual, les digo que ese cirio es la vela por excelencia de todas las velas. Y puede estar hecho de parafina. Pero ¿qué quiere decir? Esa vela de cera hecha de abejas. ¿De qué se compone una vela? El cuerpo, la mecha y la luz. La luz creo que se entiende que es Dios, la santidad. El cuerpo de la vela tendríamos que ser así nosotros, pero antes de ser así pasa por un proceso. Las abejas, ¿qué es lo que dicen cuando se prende el cirio pascual? Que del fruto del trabajo de las abejas se ha hecho este cirio o esta vela. La abejita es usted, soy yo. A través del esfuerzo del trabajo nos vamos purificando y de nosotros sale esa miel que es donde se forja la vela, que sería nosotros, nuestra alma, que nuestro Señor infunde la santidad, que es Dios. Entonces, que no se va a apagar jamás. Las velas de abeja que estén encendidas en esos días de oscuridad no se van a apagar. La vela de abeja tiene que ser usted. Pero también el texto, como les dije, dice algo. El que tenga una vela bendita, esa vela no se va a apagar. O sea, va a perdurar la vela bendita. Usted como católico tiene que tener siempre en su hogar una vela bendecida. Especialmente pues con una oración específica de alguna fecha en especial. Puede ser Candelaria, puede ser cualquier fecha. Y así esa vela va a durarle el tiempo que Dios diga. No solo los días de oscuridad que vendrán, porque la oscuridad que vendrá, que el mundo tiene que ser apagado, porque Nuestra Señora va sitiando, va acorralando a Satanás, va acorralando al anticristo. ¿Por qué? Para que nosotros veamos el poder de Dios y creamos, los que son de Dios serán de Dios y los que no, no. Las cosas que vienen, como me lo preguntaba el sacerdote cuando me hizo esa pregunta del Apocalipsis, las cosas que vienen son para manifestar la gloria de Dios, para auxiliar a su pueblo. Si hay un apagón mundial, ¡ay, ya no va a haber WhatsApp! Yo no voy a poder comunicarme con mis amigos. No,
Porque a través de la tecnología, a través de que el mundo está encendido, mucha gente ha pecado. Volvemos otra vez a los tiempos de la cuarentena por ese virus que estuvo. Mucha gente estuvo en casa. Eso fue un castigo de Dios también. Y ahí se pudo ver quiénes de verdad amaban la misa, quiénes de verdad amaban la Eucaristía y quiénes en su hipocresía decían cosas que son de Dios, pero que iban en contradicción de las cosas de Dios. Entonces, los castigos que vamos a ir viendo son también para ayudar a su pueblo, para ayudar a sus hijos, para ayudar en la evangelización y tener conversiones para Dios. No son en sí algo que se tenga que ver con ojos de desesperanza, con ojos de desesperación, sino que tengamos esa esperanza en Dios, porque va a ser sitiado el anticristo. Por eso mucho cuidado para aquellos que cuando los gobiernos les digan, miren, están también los refugios del anticristo, recuerden que es un copión del nuevo orden mundial, pues aquí en América, lo que corresponde, van a estar situados en tierras seguras antes del castigo. O sea, después del aviso, después de la eliminación de conciencia, van a estar situados en selvas mayas, o en las selvas, o las tierras altas, más que nada colindantes al Atlántico, porque el Atlántico pues no es tan peligroso a nivel, por ejemplo, volcán, etcétera. Bueno, entonces ahí van a estar ubicados los refugios. Ya ven que Nuestra Señora nos está adelantando el examen. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Si nos dice la P con la A, le menciona el nombre de que se le atribuye al superior en la familia. La P con la A, pa, la P con la A, pa. Ya solo nos toca escribir ahí, papá. Pero si nos viene el examen, nos llenamos de terror y atacamos el mensaje y a la mensajera, porque al atacar al mensajero se está atacando realmente a la mensajera. A ver. Un vidente es como lo que les voy a decir. Una persona escribe una carta, es una persona importante, y empieza a escribir una carta. La envuelve, la dobla, la mete en el sobre, ¿sí? Y la manda a alguien. Le llega a ese alguien. Ese alguien viene. ¿Cuál sería el siguiente paso? Abre el sobre, saca la carta y la lee. Y tira el sobre y lee la carta. ¿El vidente quién es? ¿La carta o el sobre? El vidente, el instrumento, siempre, ya sea, es ese sobre. No es la importancia del vidente, es la importancia de la carta. La carta es nuestra madre. La carta es nuestro Señor Jesucristo quien la escribe. Entonces, no pongamos a los instrumentos, por favor, ya en un altar. No, ellos, como ustedes, también tienen un proceso para llegar a la santidad. También se resbalan, también avanzan. Basta de eso. Concentrémonos en el mensaje de la persona importante, quien escribió la carta, que es nuestra madre.